¿Cuándo para de llover? No sé. ¡Oh! ¡Ya! No. ¡Ah! Elvis, ¿viste eso? ¿Qué? Algo se cayó de ese árbol. ¿Dónde? Ahí, ahí. ¿Y? Veo agua cayendo. Pasto. Más pasto. ¡Oh! ¡Ahí lo vi! ¡Un pajarito! ¡Ah! A ver. ¡Qué chiquito! ¡Vamos! Shh, que se puede asustar. Está todo mojado. No, es un pichoncito de gorrión. Se ha caído del nido con la tormenta. Dale unas miguitas de pan con leche y ponelo en algún lugar calentito hasta que deje de llover. Oh. ¡Qué hambre tiene! Así va a estar calentito. Y ahora a comer. ¡Oh! ¡Mira cómo come! ¿Qué nombre le vamos a poner? ¡Ya sé! ¡El Visito! Uy. ¡Vení, el Visito! ¡Vení, upa! ¡Elvis, cuidado! ¡Oh! ¡No te asustes! Está bien, no le pasó nada. ¿Por qué me tiene miedo? Se asustó porque sos un poco grandote, nada más. Pero ya te va a conocer. ¡Ay, lo asusté! No. Ya sé, a partir de ahora voy a ser su pájaro cuidador, el mejor del mundo entero. ¿Qué? Ah, ya vas a ver. ¡En posición! Para viajar y andar sin parar. Y llegar a un lindo lugar, hay que saltar, girar y bailar. Y al país de los amigos invisibles voy a llegar. Elvis, mejor volvamos. El Visito puede tener frío. Tranquila, a Pupu le encantan los pájaros. Te dije. Oh. ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Bienvenidos! ¡Ay, qué detalle! No se hubieran molestado. Si faltan 3 meses para mi cumpleaños. No es un regalo. Lo encontramos en medio de una tormenta. Se cayó de su nidito. ¡Y lo estamos cuidando! ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, eh! Gracias, pero tengo que pedirle algo muy importante. Míreme y dígame la verdad. ¿Puedo ser un pájaro cuidador? Todo depende. ¿Está dispuesto a hacer el ridículo? ¡Sí! Muy bien. ¿Cómo ser un pájaro? ¿Todo esto? ¿Acaso pensaron que ser un pájaro era fácil? ¡Manos a la obra! Digo, plumas a la obra. Los bonetes, por favor. Los estoy guardando para mi cumpleaños. No tengas miedo. Cuando termine de leer el libro, vamos a hacer 2 pajaritos. ¡Ajá! ¡Sí! Esto es lo que necesito. Instrucciones para cantar como pájaro.
La 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 la. Perdón, Elvisito. Mira, Es una partitura. Mi maestro me mostró una. Sirve para leer música. ¿Ves las notas? Para cantar bien, tenés que seguir las notas. ¿Listo? ahora sí. La 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 la. La 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 la. ¡Wow! La 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 la. La 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 la. ¿Y si probás silbando? Es más fácil. ¡Ah, vení, Elvisito! Todavía tiene un poco de miedo. El segundo paso para ser un pájaro es dormir como pájaro. ¡Ya sé! ¡Listo! ¿No es peligroso dormir así? Tenés que subirte a la ramita. Ahora tenés que dormir. ¡Ah! Dormir es mi palabra favorita. Mira que no es fácil hacer equilibrio y dormir en... ¡Elvis! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? La hora de ser un pájaro. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para ser un pájaro es... Comer como pájaro. Pío, pío, pío. Pío, pío. Saltar como pájaro. Despertarse como pájaro. No, Elvis. Así hacen los gallos. Ir al baño como pájaro. ¡Listo! Ahora solo falta una cosita para ser un pájaro. ¡Listo! ¡Sos un pájaro! Elvisito, volá a los brazos de este pajarón. Elvisito, ¿no sabes volar? ¿Y cómo va a volver al nido? Volando. ¡Le vamos a enseñar! Lo primero que tenés que hacer es mover las alas así. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y arriba y abajo. Arriba y abajo. ¡Muy bien, Elvisito! Ahora quiero que corras y saltes hasta mi mano. Yo te atrapo. ¡Sí! ¡Muy bien, Elvisito! ¡Lo hizo! ¡Muy bien! Elvisito, ¿seguro que ya estás listo? Dice que ya está listo para intentar volar. ¡Wow!
Pío, 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 pío. Oh, y es la mamá. Te voy a extrañar. Anda con tu mamá. ¡Permisito!